Continuamos con su programa Análisis Jurídico. Estamos conversando con tres baluartes. Yo digo que tres baluartes porque son interesantes, hablar con ellos es, digamos, descubrir nuevas cosas y que ciertamente, pues ya uno como está más viejito, como abogado, pues ellos van descubriendo todas las facetas nuevas que pueden haber y me encanta todo eso que hablen de nuevos retos, de nuevos talentos que pueden acudir y que ciertamente la juventud se les presta para todas esas situaciones. Marcos, ¿cómo ves tú ciertamente la situación del Código Penal, supongamos? Para muchos ha existido desde hace muchísimo tiempo que debería existir una reforma, ¿verdad? Ciertamente porque no se adapta a lo que decía Marión, a la realidad que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque ciertamente podemos decir, bueno, el Código Penal está ahí, pero cuando vemos, prácticamente se queda, como tú dices, letra muerta. ¿Qué opinarías tú o cómo debería ser esa reforma que debería tener el Código Penal que tenemos en Venezuela? Bueno, realmente es una pregunta que no esperaba y me parece sumamente interesante y particularmente me vincula mucho. Sí, porque quisiera oír de ustedes jóvenes, ¿verdad? Porque nosotros los viejos pues ya hemos opinado toda esa cuestión, pero que ustedes jóvenes meten un nuevo aire de cómo debería ser, porque supuesto, ciertamente ya estamos en 2020 casi. Bueno, hay un principio general del derecho que se nos olvida a todos los conciudadanos. El derecho debe ir de la mano de la sociedad. Si el derecho avanza más allá que la sociedad se va a quedar rezagada y el derecho, pues, al estar tan avanzado, no va a seguir avanzando la sociedad, se va a quedar estancada. Y si la sociedad avanza más allá del derecho, va a haber anarquía. ¿Sí? Bien, partiendo desde esa premisa, sí, definitivamente, imperativamente es ya un hecho que no solamente el Código Penal, sino el Código Civil y todo lo demás, pero para hablar específicamente del Código Penal, sí, el Código Penal debe ser reformado y pienso que a su plenitud, porque hay un atraso jurídico en materia penal muy aberrante actualmente en la sociedad venezolana. Estamos muy atrasados a nivel en la materia penal, en el código que es la norma general que regula todas estas conductas atípicas, hay un gran atraso. Precisamente mi trabajo de grado, de pregrado y el de magíster proponía una reforma del Código Penal en lo que respecta a los delitos del homicidio. ¿Sí? Porque hay terminología que es usada allí y es mal interpretada y también da mucha carta blanca al momento que el juzgador conoce de una circunstancia y de repente, por el caso, por decir un ejemplo, el caso de la alevosía, en el 406, el homicidio calificado por alevosía, motivo fútil e innoble. Son cosas que ya deben ser más puntuales, o sea, especificar más qué es esa alevosía, porque dejar tan a la carta, tan en blanco, no especificar ese tipo de cosas, puede prestarse que una situación que esté más a un homicidio simple, irse para un homicidio calificado, y sucede mucho. Y uno como defensa, en el momento en que está la contraparte con el fiscal, la fiscalía normalmente siempre va a pedir la máxima pena, porque desgraciadamente se olvida a la fiscalía que hay dos actos conclusivos más, además de la acusación. Y es una realidad social que está pasando actualmente aquí en Venezuela. Entonces, sí, el Código Penal debe ser reformado, pero el Código Penal solo no tendría el efecto o impacto necesario para que se componga y se renazca el sistema jurídico penal. También el Código Orgánico Procesal Penal debe ser reformado a la vez. Pero estas dos normas, la sustantiva y la adjetiva, tienen una tercera norma que Venezuela no tiene, que es cómo se ejecuta el cumplimiento de las penas, porque en uno se imponen las penas, en el otro, ¿cuál es el proceso para imponer las penas? Ajá, pero ya que tienes la pena, ¿qué hago con ella? Entonces debe crearse una estructura tripartita en la cual exista la norma sustantiva, adjetiva y una norma que ejecute y regule la materia penitenciaria. Sí, lamentablemente. Porque hace falta. Entonces, si no tenemos este trinomio perfecto de esas tres normas penales, seguiremos llevando a prisión a personas para que sigan siendo más delincuentes. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Marión le hablaba del arresto, ¿no? Que decía que en cárceles locales, bueno, aquí tenemos en San Cristóbal un descaro, ¿no? El cuartel de prisiones de Politáchira pasó a ser un centro penitenciario cuando no lo puede ser. Pero fíjate tú, la cuestión de tránsito que queda por marginal Torres, está llena de gente. Sí, y se le están violando derechos a las personas que están privadas allí, porque cuando van a pedirle algunos de los beneficios, le dicen,
Sí, No, ciertamente no hay porque nada. no son centros penitenciarios. Una pregunta muy corta, a ver. Sí, por A ver, supuesto. ¿tú estarías de acuerdo que se aumentar la pena en Venezuela? Sí y no. Ajá. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero de nada sirve imponer una pena de 30, 40, 60 años, cadena perpetua, como de ahí en los países anglosajones, Claro. si no hay Si no hay. la infraestructura Perfecto. que regule Es que la me ejecución de encanta, esta pena. Me encanta hablar con los abogados jóvenes porque ciertamente dan unos nuevos aires a lo que nosotros debemos realmente hacer en el derecho. Marion, a ti también te voy a preguntar, no crees que te me vas a quedar por la cuestión, pero ¿qué diferencia hay o existe alguna similitud o alguna semejanza o alguna diferencia entre el derecho penal colombiano y el derecho penal venezolano? Uy, en el derecho, ya lo decía desde el inicio, ¿no? El derecho comparado es muy precioso. El venezolano, tengo hoy el orgullo de decirlo, que cuando pues estuvimos allí estudiando en aquella época, aquellas materias, recuerdo yo que quien nos dio un magistrado, ¿no? Esa materia de derecho penal y derecho administrativo, decían Claro. que Venezuela es uno de los ordenamientos más perfectos que tiene Latinoamérica, siempre por encima incluso del ordenamiento jurídico colombiano. Que si hay diferencias, por supuesto que las hay. Y pues una para destacar que es bastante interesante, de hecho la figura aquí no la vemos, es en el Ministerio Público. Allí en Colombia está lo que es la Procuraduría General de la Nación, está la Defensoría del Pueblo y se manejan las personerías municipales, que aquí, indagando bien en Venezuela, pudiese tener similitud con lo que es el síndico, Claro. pero en Venezuela el síndico es más independiente, Sí. mientras que Colombia tiene esa mayor diferencia en cuanto al Ministerio Sí, Público. público. Las penas totalmente diferentes. Si deben arrestar a alguien, lo tienen que arrestar y Claro. punto. Allá pues la mano oscura escasamente se ve. No digo que en Venezuela quizás no se esté hoy dando o se esté realizando los procedimientos mal. Quizás de repente, a veces, como ejemplo, el Tribunal de Protección, es tanto el trabajo que existen que los lapsos de Claro. repente no son los que la ley hoy nos indica. Claro. Cosa distinta que pasa en Colombia. En Colombia a usted le retrasan un trabajo y automáticamente existen las tutelas. Claro. Y automáticamente el gobierno colombiano, en este caso la parte judicial, responde. Entonces, las diferencias de verdad en la actualidad, como estamos hoy, sí se sienten. Entonces, y son bastante sentidas, ¿no? En la misma sociedad, ¿no? Sí, claro. De todas esas cuestiones, ¿no? Qué bonito oír hablarte, ¿ah? De todas estas cosas que suceden y que ciertamente pues a uno le da nostalgia, pero también piensa en que Venezuela se va a recuperar de toda esta cuestión y podremos tener en algún momento un sistema jurídico penal, civil, mercantil, laboral, de todas estas cuestiones que podamos adaptarnos a nuestras necesidades. Vamos a publicidad y ya regresamos con su programa Análisis Jurídico.